Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Academiqueando. Mi nombre es Alexander González y como siempre estamos aquí para hablar de libros, de novedades, de todo lo que nos trae el mundo editorial, académico, universitario. Y por supuesto, estamos a puertas de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Entonces venimos cargados de buenos temas, buenos libros y buenos eventos. Junto a mí, el día de hoy está Giovanna Suárez, autora del libro Las colombianas en los años 20, Pensamiento, Asistencia, Trabajo y Lucha. Giovanna, muchas gracias por estar aquí en Academiqueando y por aceptar la invitación. Buenas tardes, Alexander. Qué chévere estar acá con ustedes y bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Bueno, yo te voy a contar un par de dos infidencias y es que cuando sale el libro, em, pues justo por esos días, yo lo vi en las redes de la editorial de la Universidad del Rosario. Inmediatamente lo consulté porque yo estaba preparando clase, una sesión que hago sobre el acceso, sobre cómo fueron el acceso de las primeras mujeres a la educación superior. Y me cayó como anillo al dedo, para serte sincero. Entonces yo empecé, mira, lo primero fue una lectura fragmentada en Transmilenio, Mm. además, esa primera lectura que hice revisando, estaba preparando clase y me cayó muy bien. Y por esos mismos días estuvimos conversando con María Camila Núñez, que también hace parte de Academiqueando, sobre, bueno, quién iba a hacer esta entrevista, porque desde ese entonces ya estábamos pensando en invitarte acá porque nos parecía fundamental. Y estuvimos ahí un poco en discusión, discusión que se zanjó porque tú estuviste con María Camila en otro espacio, en las voces del libro de programa de la Universidad del Rosario. Entonces, bueno, acá estamos. Inicio contándote esto porque me gustaría que nos contaras un poquito para iniciar sobre el recibimiento de la investigación y del libro. ¿Cómo has visto, cómo has percibido que se ha recibido la investigación, no solamente en los ámbitos académicos, porque has tenido diferentes espacios en la Universidad de los Andes, por ejemplo, las voces del libro, también otro espacio académico? Vienen más, que aprovecho la cuña, vas a estar en tres eventos en la Feria del Libro, ¿no? Eh, Primero, el 22 de abril, en el pabellón 3, segundo piso, stand de la Universidad del Rosario, 6 p.m., 6 de la tarde, va a ser tu presentación de este libro en el stand. Un filbo-debate, que invitadísimos, invitadísimas a los filbo-debates. El 24 de abril, 11:30, en el Gran Salón E. Allí también son espacios de debate, espacios que a veces son transmitidos incluso por televisión, entonces son muy bonitos. Y un día con la historia, también otro evento, 1 de la tarde, ese mismo 24 de abril, Gran Salón A. Entonces, tienen ahí varios eventos para que escuchen, para que charlen con Joana, pero bueno, nada, ahora sí. Giovanna, cuéntanos un poquito cómo ha sido ese recibimiento, cómo has visto que se ha tomado tanto desde la academia como desde públicos un poco más generales tu investigación. Bueno, Alexander, empiezo. Voy a hablar de esos espacios no académicos y cómo la gente ha recibido el libro. Bueno, junto con Bibliored, eh, fui invitada a hacer seis presentaciones del libro. Estuve hablando en varias bibliotecas públicas de la ciudad, La Victoria, La Peña, en Bosa, La Fuga. Y bueno, además fue muy lindo porque resulta que iban los espacios, ellos tienen una franja donde tienen diferentes programas para públicos diversos y fui en la franja de público para adultos mayores. Y entonces cómo recibían el libro, entonces estas mujeres contando en los espacios en esas seis bibliotecas a las que fui, hablé de diferentes temas. Pero, por ejemplo, recuerdo que en La Fuga y en La Peña, creo, sí, en La Peña,
estuve hablando sobre las mujeres obreras. Y claro, y muchas de las mujeres que asistieron me decían, claro, yo también trabajé en una fábrica de jabones, yo trabajé en una fábrica de zapatos, sí, había mujeres que abortaban, porque yo hablé de los infanticidios en la época de los años 20, cuestiones que encontré en el archivo. Y entonces, claro, estas mujeres contaban sus experiencias y se sentían muy cercanas a lo que se narraba en los libros. Claro, muy lindo, lástima que pues ellas no, todas me decían como, bueno, y el libro, y yo no, no tengo ejemplares, ¿qué es esto? Pues qué bueno que en general, pues que el distrito pudiera suministrarles los libros y todo. Algunas sí decían dónde lo están vendiendo o era comprarlo. Esa experiencia para mí fue muy linda. En Fontibón, cuando salí de la charla, una señora me dijo, gracias, gracias por venir, gracias por haber escrito esto. Y yo decía, no, me siento súper feliz. Digamos que ese es el primer público y el que me ha parecido el más chévere de todos, porque era hablarle como a las hijas de estas señoras de las que yo escribí, pues que están muy cercanas. Y bueno, ya después, las primeras charlas las hice en biblioteca, en librerías, la primera en Casas Tomada, que fue como el lanzamiento del libro. eh, y pues bueno, fue un evento obvio más de amiguis, digo yo, donde entonces, claro, una amiga feminista presentó mi libro y entonces pues las preguntas ahí fue algo muy familiar, muy lindo. La otra ya después fue en la Universidad del Quindío, de la cual yo soy egresada y soy docente de allá. También muy bonito, fueron profesores míos, compañeros míos, y después ahí mismo en Armenia estuve en una librería que se llama la Librería del Absurdo y ahí estuvo hasta mi profesora de preescolar. Entonces no te imaginas pues la felicidad de ver a mi profesora de preescolar o varias profesoras de primaria, mi mamá, bueno, y familia ahí viendo el libro y verlo también en las librerías de Armenia, como yo ahí. Me sentí como muy feliz. Eh, Muy buena la recepción. Claro, como siento, te estoy hablando, no, todavía no he entrado a hablar del público académico, porque pues diciendo como las preguntas siempre, ¿y por qué quiso estudiar estas mujeres o por qué quiso estudiar este periodo? Que ya te hablaré de eso. Y los otros espacios ya académicos, así, bueno, en la Universidad del Quindío, obvio, académico, una compañera que es medievalista, ella fue la que presentó mi libro, y ya en la Javeriana, la directora de carrera, Viviana Unger e Isabela Duarte, que también va a presentar, va a estar en la charla de la Filbo, presentaron ahí, estuvimos en un debate muy, también muy bueno, y ya después en la Nacional, en la Facultad de Historia. Ahí tuve una charla junto con Laura Quintana, digamos que una charla respecto a como a todo el contenido del libro. Yo me enfoqué de nuevo en, yo digo, como en la parte mm, que toda tiene una parte, todo el libro está atravesado por mucho archivo, pero que creo que recuerdo o por lo que me afectó el archivo en ese momento, hice mucho énfasis en las mujeres obreras y ya te contaré por qué. Y la última que hice fue este año en la universidad, olvidaba, no, en la Universidad Nacional y en la UIS. En la UIS fue ahora en febrero que me invitó la profesora Alicia Natalie Chamorro en la parte, en un seminario de la maestría en filosofía, como para ver otras maneras de hacer filosofía. Y también este año estuve en los Andes, que la profesora Lina Álvarez de Ciencia Política me invitó también y estuve ahí hablando sobre el libro. Digamos que, bueno, y de un montón de librerías, Casa Tomada, pues te dije la librería del absurdo y también librería Casa Libros, que queda en el norte, que esa también, claro, como que en Casa Tomada fue más de amiguis que viven por la soledad, por este sector, pero esa Casa Libros fue de amiguis más,
que viven en el norte e Inés Rodríguez presentó el libro. Y bueno, y eso es lo que te digo, como que en los públicos académicos eh, les queda sonando lo que yo digo dentro del libro y es que eh, yo me desmarco del discurso de las olas del feminismo, ya sabes, esa primera ola que entonces dice que es puro pensamiento, esa segunda ola que dice que es sufragismo, la tercera ola y ahora que estamos en la cuarta ola, que es toda esta marea verde, digamos, llamémoslo un poco así, y entonces para mí algo fundamental es que si leemos las luchas de las mujeres en Latinoamérica y ahora que pues en el libro yo digo especialmente en Colombia, bajo esa categoría de las olas, entonces pensaríamos que las mujeres acá en Colombia solo empiezan a luchar por el sufragismo y entonces se desconocerían todas esas luchas anteriores. Y algo que también recalco en las charlas es que para mí eh, pensar los feminismos solamente como una cuestión de mujeres en ese momento o en el transcurso de la historia, no siempre, no es, digamos, no lo diría como no está bien, sino como es desconocer que hubo otros cuerpos que se aliaron a esas luchas. Entonces yo hablo de feminismos como la alianza entre cuerpos heterogéneos que luchan por una causa común, que para mí es fundamental hablar de ese concepto que acuño acá, eso sí, traído de las lecturas de Raquel Gutiérrez y bueno, y de un montón de feministas que he leído durante muchos años. Súper, me gusta, me gustó mucho la manera en la que iniciaste porque da cuenta de esos públicos que quizás no se han acercado tanto a estos temas, no está dentro de su cotidiano pensar y pensarse frente a sus roles de género, sino que son públicos que van y habitan las bibliotecas por los programas distritales y bueno, o de pronto son lectores y lectoras mucho más cotidianos allí, pero esos públicos son los que más terminan enriqueciendo este tipo de trabajos y son los que lo más terminan llenando a uno como autora, porque precisamente uno escribe muchas veces para el académico, para el profesor, para que estemos en la universidad y bueno, eso me gustó un montón. Y pensando precisamente en esos públicos amplios y en quizás que también van a haber públicos un poco más amplios, no solamente colombianos, sino latinoamericanos, hispanoamericanos, en Academiqueando, me gustaría que iniciáramos adentrándonos un poco más en el libro con un pequeño contexto, un contexto muy rápido de cómo era y qué significaba ser mujer en las primeras décadas del siglo XX en Colombia. Ok, listo. Bueno, ¿qué significaba ser mujer en la década de los años 20? Bueno, mira, Alexander, que algo que pasa durante la investigación es que me doy cuenta que uno, la fuerza obrera femenina en Colombia era de un porcentaje grandísimo, 67% respecto a un 23% que era la masculina. Digamos que eso de entrada a uno lo asombra. Lo segundo es que las mujeres estaban eh, constantemente reuniéndose y había algo que yo llamo ya en otros artículos y todo, había un contagio feminista. Y acá me refiero con contagio feminista. Yo no quiero enmarcar a estas mujeres porque parte de lo que digo es que la categoría de causas comunes me sirvió para enmarcarlas o para juntar estas luchas de estas mujeres y que el mote de feministas no me servía el contemporáneo para enmarcarlas en sus luchas, no, como si quieres leerlas o diciendo que esas luchas eran feministas, sí, pero un feminismo de otra índole que el que se da hoy en día. Entonces, claro, estas mujeres estaban ahí todo el tiempo preocupadas por muchos problemas. Tengamos en cuenta que durante esa década del 20 hay
se está hablando de la degeneración de la raza en Colombia. Y entonces todos esos debates, está el libro de Catalina Muñoz, y entonces uno dice, pero ¿qué papel juegan las mujeres ahí? Si uno ve que en estos debates de la degeneración de la raza, los que hablan o las ponencias son de puros hombres. Claro, lo voy a decir así, los manes estaban hablando allá, pero quienes estaban haciendo el trabajo empírico de higienizar la población estaban las mujeres de la beneficencia social. Entonces, claro, uno puede decir quiénes ayudaron a la modernización del país. Esté bien o esté mal, no importa, pero ayudaron un montón de mujeres de las clases sociales altas que no han sido reconocidas en la historiografía nacional. Digamos, entonces, ¿qué era ser mujer en ese momento? Era ser una mujer cuidadora, ser una madre, ser una virtuosa. Eso se inculcaba desde el hogar, desde la iglesia, y estas mujeres lo que hacían era llevar todas esas virtudes al espacio público y se las ingeniaron para transitar de lo privado a lo público. ¿Y cómo se las ingeniaron? Afirmando ese modo de ser, cuidadora, madre virtuosa. Entonces, eso les dio eso fue la condición de posibilidad para que estas mujeres, por ejemplo, las de la beneficencia social, transitaran a la esfera pública. Ahora, si pensamos en las mujeres obreras, estas mujeres obreras se afirmaron como unas mujeres virtuosas para ganar unas luchas concretas. Por eso hablo de la lucha de la huelga de Bello Antioquia, donde 400 mujeres pararon las fábricas, donde dijeron nosotras queremos que se nos cuide la virtud y cuidar nuestra virtud. La virtud tiene que ver con la virginidad. Y entonces necesitamos ganar un salario digno para no tener que hacer ciertos trabajos deshonrosos los fines de semana. Entonces, ahí te estoy hablando que era ser mujer en la beneficencia social y en el mundo obrero. Pero también estaban estas mujeres que, que estaban hablando sobre debates importantes. Entonces, lo que te decía, ¿qué significa que un pueblo tenga buena higiene? ¿Qué significa que las empleadas domésticas? Porque se ha dicho, no, es que los derechos o debates sobre qué era ser una empleada doméstica es a partir de los 70. No, en 1920 y 30 salían ponencias de mujeres, o por ejemplo, en el cuarto Congreso Internacional Femenino en 1930, estas mujeres están diciendo cuál es el lugar de las mujeres en la historia, en el arte, en la higiene. Entonces, bueno, tenemos diversidad de mujeres que se estaban preocupando por eso y ser mujer significaba ser una mujer caritativa, ser una mujer preocupada por los demás. Y claro, eso viene a ellas, a todas estas mujeres las atraviesa un discurso que es el discurso mariano. Y uno pensaría, ¿pero qué? El dogma de la Inmaculada Concepción, ¿qué es esto? En una de las charlas que tuve, una profesora me dijo, no, yo cuando vi su libro y empecé a leer, yo, ¿qué? Marianismo, pero ¿cómo? Joana escribiendo esto cuando se da cuenta que, claro, yo lo que hago es mostrar el marianismo como una herramienta de doble filo, porque ese discurso no es solamente un discurso opresor, sino que también es un discurso que da la posibilidad, como te dije antes, de que cuando ellas se afirman en ser una cuidadora madre virtuosa, eso que les dice ese discurso mariano, transite, que la sociedad, los diferentes actores de la sociedad las reconozcan y puedan transitar hacia la escena pública. Entonces, mira, ¿qué era ser mujer en esa década? Era hacer eso. Ahora, uno dice, pero yo hablo de feminidades divergentes, por ejemplo, las mujeres que se decía en esa época que eran las mujeres, que se les decía mujeres públicas, las trabajadoras sexuales, hasta ellas, porque es que solo había dos modos de ser mujer en esa década, o eras una Eva o eras una María, ¿ya? Como, mejor dicho, lo voy a decir así, o eras puta o eras santa, ya. Entonces, claro, pero estas mujeres, lo que muestro en todo el libro es que estas mujeres se mueven en esas tensiones constantemente. Y eso, digamos que es lo lindo de esto, del libro, y que yo lo muestro, por ejemplo, en el primer capítulo cuando hablo de la literatura que escribían las mujeres.
ahí estas mujeres a través de sus cuentos van mostrando toda esa tensión, eh, la incomodidad que se siente estar casada en esa época, o si es que en realidad trae beneficios el matrimonio. Entonces ellas lo expresan a través de la escritura, que es muy bonito también. Digamos que ahí te resumí qué era ser mujer en esa época. No, maravilloso, maravilloso. Y tocas un par de elementos que quería que charláramos. Por un lado, el Mm, marianismo, sí. que claro, y estas otras categorías del cuidado, del espacio que le correspondía a la mujer, entonces el espacio privado, el hogar. Y algo que me parece, y que me pareció muy interesante, que lo abordas precisamente en el capítulo de las obreras, y es como ese tránsito del espacio público, del espacio privado, perdón, al público a través de la inserción a las fábricas se da también por lo que habían aprendido en el hogar, ¿no? Que eso es coger esas herramientas, esa agencia como tal, coger eso que tenían a la mano y usarlo para estar presentes en las fábricas textiles en diferentes partes del país. em, y desde allí reclamar cosas que para uno hoy en día serían cosas básicas como una jornada laboral digna, ¿sí? Entonces, me gustaría que habláramos un poco y también en la beneficencia desde estas categorías de cuidado, de marianismo, cómo se dio ese tránsito de lo privado, el hogar, ¿sí? A lo público, que están otras instituciones allí y en donde está inmerso el Estado, la iglesia, bueno, en fin. Bueno, Alexander, imagínate que cuando yo estaba en, bueno, plenas, no, antecitos de la escritura de, del- de la tesis, yo estaba en Alemania, viajé acá a Colombia, todavía estaba viva Luz Gabriela Arango, eh, y entonces le pedí una cita. Yo quería hablar con ella porque yo quería desmarcarme de lo público y de lo privado. Yo le decía, no, yo no quiero, Luz Gabriela, esto no, yo quiero otra cosa. Ella me decía, ¿y por qué? Pero ¿por qué peleas con esto? Y yo ahí me quedé pensando, me hizo un par de preguntas, me dejó, me dejó muchas dudas. Y entonces, bueno, yo en el archivo, claro, me voy y empiezo a investigar y pasa lo siguiente, y es que me doy cuenta que ese tránsito no es un cambio de lugar y que esas vinas, eso público y eso privado, eh, es una tensión, porque yo digo que ellas están transitando, no es cambio de lugar. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Cuando, em, cuando veo en las fuentes todo esto de archivo y veo que estas mujeres, sobre todo los cuentos, yo no, yo soy filósofa y entonces leer crítica literaria para aprender a leer cuentos y hacer el análisis de esto, y entonces me doy cuenta cómo aparece la Virgen y cómo hay que ser buena madre, cómo hay que ser caritativa, cómo el cuidado es algo que debe estar en todas las mujeres. Y yo digo, pero ¿esto de dónde viene? Y bueno, y me encuentro con periódicos católicos de la época y me encuentro también como con un libro de Inés de Bayona, creo, que se llama El Buen Feminismo. Y entonces yo digo, ¿qué es este libro de 1935? Y me encuentro con un artículo que dice, son las feministas católicas. Y yo digo, esto parece una contradicción. Y entonces digo, no, momento, momento. Sin fundamentalismo, Giovanna. Entonces, lo que me doy cuenta ahí, entonces me voy y empiezo a leer el dogma de la Inmaculada Concepción. Entonces digo, en 1834 entonces sale el dogma de la Inmaculada Concepción, que claro, uno chiquito cuando lo llevan a la iglesia, que era como María sin pecado concebida, y es entender qué significaba eso. Y es que lo que dice ese dogma es que a diferencia de todos los que, según la Iglesia Católica, todos nacemos con el pecado original, pero que esta mujer nació sin el pecado. Y entonces sin esa mancha que nacen todos. Entonces, claro, pero a raíz de eso se empiezan a derivar un montón de cualidades que debe tener esa mujer, esa virgen.
y que las mujeres deben querer seguir esa imagen. Y ahí me encuentro un poco como también estaba leyendo por esa época a Lucy Irigaray, esa filósofa feminista que ya habla de ese espéculo de la mujer y dice, y a Braidotti, que además dicen que es imposible devenir mujer cuando son otros los que han dicho cómo se debe ser mujer, y me encuentro entonces ahí con que, claro, hay una imagen de la Virgen María perfecta, pura, santa, y que todas las mujeres quieren y tienen que ser como ella. Y yo, bueno, ahí me entra una angustia también que yo digo, uy, qué horror, porque es imposible llegar a esa perfección, pero lo que encuentro es que en, en esa intención de querer ser como esa mujer, se da, se dan diferentes modos de ser mujer. ¿A qué me refiero con eso? Y es como en la repetición está la capacidad de subvertir. Y me encuentro con un montón de mujeres. Paralelo a eso, me encuentro con el libro Dos tomos de María Inés Sinués, que se llaman también El Ángel del Hogar, y me encuentro con el libro, el poema de Coventry Patmore, que se llama El Ángel del Hogar, de 1800 también 50 y pico. Y entonces cruzo todo esto porque, claro, si bien es cierto que el dogma de la Inmaculada Concepción llega acá a Latinoamérica y se instala acá en los países católicos y pues cobra mucha fuerza, en, en otros lugares del norte global estaba circulando el, la idea de ángel del hogar. Tanto así que en 1929, en 1931, Virginia Woolf escribe un texto de las mujeres y la literatura y ella mientras está escribiendo dice, y hay un momento donde siento sus alas sobre mí, las alas del ángel del hogar, y yo le tiro el tintero y le digo que váyase de acá. Entonces yo pensaba como, uy, claro, qué está pasando con estas mujeres acá y es cómo el dogma de la Inmaculada, cómo el marianismo, cómo la mujer mariana se está encarnando en esos cuerpos. Pero en la medida en que quieren encarnar esos cuerpos, pues sale la mujer obrera, sale la mujer pública, sale una María Cano, sale una Georgina Fletcher y un montón y una diversidad de mujeres. Ahora, algo que yo hablo en el libro es sobre la ascética femenina y es como esa ascetis, ese modo de hacerse mujer, de hacerse esa mujer mariana y es, claro, este discurso mariano llega desde diferentes lados porque lo encontramos en las revistas, revistas femeninas que circulan en esa década, pero también en los discursos de los curas, en los discursos de estas mujeres de la beneficencia, en los políticos que están hablando cómo hay que ser una buena mujer. Y entonces, claro, desde diferentes actores de la sociedad les llega ese discurso y es sobre ellas que recae la tarea de hacerse de ese modo. Y entonces, claro, cuando tú me decías sobre el cuidado está ahí. Es como si se nace en tanto mujer, usted ya, es como si ya naciera yo le digo, con la pegantina acá de tienes que ser, tienes que ser cuidadoso. Eh, y tú me preguntabas algo sobre lo que aprenden en el espacio privado. Claro, cuando hablo de las mujeres obreras, hablo que las mujeres obreras tienen como dos niveles de acceso a la escena pública. La primera es todos los saberes aprendidos en la casa son la posibilidad para que ellas ingresen a la fábrica. Claro, pero como es un saber que se dice que es innato a las mujeres, entonces, por eso no se les paga, no es un saber formalizado, no se les paga como se les paga a los hombres en ese mismo momento haciendo el mismo trabajo. Lo segundo que yo digo ahí, el segundo escalón para que ellas accedan a la escena pública es, en el caso de las obreras de Bello y de otras obreras en otros lugares del país, son las luchas por un mejor salario, las luchas porque echen a los vigilantes de salón, pero mira que todas están alineadas con el discurso mariano. Queremos que echen a los vigilantes de salón porque yo quiero ser una mujer virtuosa y ellos están abusando de nosotros y yo voy a perder mi virtud y si pierdo mi virtud, entonces debo,
debo trabajar en algo que no es honroso. ¿Listo? Entonces, como que ahí te contestaría como lo mariano, las mujeres obreras y el cuidado. Em, Joana, para ir cerrando, me quedó sonando mucho lo que dijiste en un inicio de que una mujer en Fontibón se acerca y te dice gracias. Y eso es también un diálogo de, pues, de tu investigación del pasado con el presente y con las vivencias de ella misma y de sus experiencias. Y quiero cerrar con una muy breve pregunta y es, ¿cómo has visto ese diálogo de ese pasado que analizaste, las mujeres obreras de la beneficencia y esas formas de ser mujer a partir de estas categorías del marianismo, del cuidado, etcétera, con las formas de ser mujer hoy en día y con esos feminismos de hoy en día, que también tú dices y te desmarcas de esas olas y demás? eh, pero claro, ese pasado, ese diálogo entre pasado y presente siempre está, siempre y cada vez que hacemos historia está. ¿Cómo lo has visto tú? ¿Qué percepción tienes sobre ello? Bueno, primero, a mí me parece sumamente importante reconocer esas luchas de las olas. Como que, claro, hay que reconocerlas y son importantes para situarnos, tanto para desmarcarme de ellas y decir como que si leemos las luchas de las mujeres en Colombia bajo esa categoría, pues entonces desconoceríamos un montón de luchas. Bueno, y cuando te digo que, bueno, esta mujer que me dio las gracias y todo, algo que en lo que yo hago énfasis es, yo no creo en heroínas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cuando hablo de causas comunes es que estas mujeres se aliaron por una causa común, así ellas eh, entre sus creencias fueran contradictorias. ¿Listo? Y entonces, en este programa de bicentenarias, en algunos lugares se habla como fue una heroína y yo digo, no, los héroes no existen. Y es en serio, ni héroes ni heroínas. ¿Por qué? Porque siempre para que se dé una lucha es un entramado de manos las que sostienen esta lucha, ¿cierto? Es un colectivo el que sostiene estas luchas, por ejemplo, el de las obreras, el de todas estas mujeres que entonces se hablaban las obreras, se hablaban con las mujeres de las clases altas y cómo esto se expresaba en la literatura. Entonces, claro, ¿qué es lo que veo entre el pasado y el presente? Algo que me parece es que algunas luchas contemporáneas hoy en día es como si desconocieran que hasta las abuelas de nosotras estaban luchando. Y estaban luchando, como decía Josefina Ludmer o Sor Juana Inés de la Cruz, desde la cocina. Es decir, qué importancia tienen esos saberes en la cotidianidad y en el espacio doméstico. Son esas redes de manos las que sostienen esas luchas que son divisibles, digamos, como todo ese trabajo invisible del cuidado, que hoy en día, claro, las luchas contemporáneas feministas las vemos en las calles y todo, pero es posible que estemos en las calles por estas mujeres que estuvieron ahí, que hicieron el cuarto Congreso Internacional Femenino, por estas 400 obreras que dijeron como echen estos manes que me están acosando, y en fin, un montón de cosas. No, Giovanna, muchas, muchas gracias por haber estado aquí en Academiqueando. Voy a recordar en qué espacios vas a Listo. estar los siguientes días para que nos veamos por allá. Por allá yo tengo que pasar. Allá nos vamos a ver en algún momento seguro. Vas a estar miércoles 22 de abril, 6 de la tarde, en el pabellón 3, segundo piso, stand de la Universidad del Rosario, pabellón 302. 24 de abril, dos eventos, 11:30, Gran Salón E, Filbodebate. Y 1 de la tarde ahí sales corriendo al ladito al Gran Salón A en un día con la historia, otro evento en el que también vas a estar para que te conozcan, para que charlen un poquito más, para que hagan más preguntas y ahondemos mucho más de estos temas. Y bueno, Giovanna, muchas gracias por haber estado aquí en Academiqueando. No, pues gracias, Academiquiando, por invitarme y gracias, Alexander.
No, a por ti. todas las No, preguntas y la charla. Ujú. Bueno, y nada, ya saben, síganos en nuestro canal de YouTube o en las redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en LinkedIn. Allí van a poder conocer más, no solamente de este libro, Colombianas en los años 20, Pensamiento, Asistencia, Trabajo y Lucha, y con quien estuvimos hablando con Giovanna Suárez Ortiz. Y bueno, van a venir muchos más libros, novedades en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, así que estén pendientes. Muchas gracias por haber estado aquí y nos vemos en una próxima ocasión.